y estamos en buena compañía y buena sintonía también ahora con otro Luis. Se fue Luis Fernando y viene Luis Felipe. Creo que fue alguna vez rey de las cortes, o no fuiste nunca un rey español, por ahí, Luis Felipe. Sí, mamá me puso ese nombre en honor a los reyes franceses. Ah, los reyes franceses, sí. Bueno, Luis Felipe Villamayor está con nosotros. Él es nacido en Asunción, pero luqueño por adopción, creció en Ciudad del Este, o Ciudad Presidente Stroessner, cuando en aquel momento después fue a Estados Unidos. Vivió 14 años en Estados Unidos. A su regreso, fue diputado nacional por Central. Y él maneja toda la informática, es abogado, exdiputado. Y le teme a un solo señor, que es al que está arriba. Amén. ¿Es así? Absolutamente. Y ahora te estás lanzando como diputado también, otra vez como diputado. Candidato a diputado. Candidato a diputado por UNACE. Por UNACE, ¿verdad? Sí, por el Departamento Central, Partido UNACE. Así Partido UNACE. Sí, toda mi militancia política siempre la hice en el oviedismo. Sí, llámese Unión Nacional de Colorados Éticos, como era originalmente, o actualmente en la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, fundada por Lino Oviedo, como bien recordarás. Decime, esa fiebre de Lino Oviedo, que generó Lino Oviedo, o esa fiebre para con la imagen de Lino Oviedo, ¿sigue existiendo? ¿Sigue la gente recordándolo? ¿Lo siguen teniendo presente, digamos, aunque físicamente ya no esté él? Mira que el tiempo y la memoria de la gente son duros castigos para cualquier persona que alcanza cierta notoriedad. Pero hay que reconocer que Lino Oviedo marcó una época, marcó una era en la historia democrática del Paraguay. Sí. No solamente por sus antecedentes de haber sido uno de los instrumentos del advenimiento de la democracia en el Paraguay, pero también por todo lo que vino después. Él marcó una manera de hacer política, recuperó muchos valores que ya no se usaban, estaban fuera de moda en la política nacional. Podríamos decir también que él fue uno de los restauradores de la conciencia nacionalista paraguaya. Él en sus discursos comenzó a usar algo que ya no se usaba en aquellos momentos: la reverencia y la recordación a los héroes de la patria, a los valores paraguayos con los cuales todos los paraguayos nos identificamos. Y sorprendentemente había sido una cuerda sensible. ¿Cuál es? ¿Cuál fue? El nacionalismo paraguayo. Claro, el nacionalismo. Imagínate en todo lo cierto que él estaba, que hoy, a 150 años de la guerra de la Triple Alianza, hoy hay una posibilidad cierta de un resarcimiento histórico para el Paraguay. ¿Eso se podrá dar? Claro que sí. ¿Cómo? Por razón de que los delitos... Perdón, ¿y por qué pasó tanto tiempo y recién hoy se mueve esa posibilidad, digamos? Esa es la pregunta del millón, pero me parece que la respuesta es más sencilla. A ver, ¿cuál sería? Por mucho tiempo, el Paraguay, primero, al no tener gobiernos puramente democráticos, y especialmente en muchos años en los cuales había una geopolítica manejada por las dictaduras militares, entonces el Paraguay no se podía poner muy duro con el Brasil ni con la Argentina. Pero hoy día, en tiempos modernos y democráticos, en los cuales tenemos un mayor porcentaje, por decirlo así, una mayor fortaleza en los estados de derecho, hoy podemos reclamar una cuestión que es estrictamente de derecho, que es el resarcimiento histórico por un genocidio perpetrado contra el Paraguay, cuyas pruebas abundan. Imagínate que hasta hoy día hay pruebas del saqueo que sufrió el Paraguay en el mismo Museo de Río de Janeiro. Yo he estado ahí, yo he hecho videos junto a los trofeos de guerra que hasta hoy día no nos devuelven en el Brasil. Está documentado la quema de hospitales, la violación masiva de mujeres,
la venta de niños aquí en la capital, secuestro de niños, profanaciones de tumbas, saqueos generalizados de residencias particulares. Mira que el crimen perpetrado contra la nación paraguaya desde el punto de vista estrictamente legal está absolutamente comprobado y comprobable y documentado. Y bueno, justamente, ¿y por qué se tardó tanto para presentar estas pruebas? Y circunstancias geopolíticas quizás influenciaron a gobiernos anteriores para no ponerse muy duros en los reclamos. Pero imagínate, por ejemplo, que los hechos perpetrados... ¿Y nos van a hacer caso ante esos reclamos? Pienso que sí, podemos demandarle a La Haya, ante el Tribunal de Justicia de La Haya. Yo te aseguro que ¿Qué tipo de demandas se está queriendo, digamos? Reparaciones históricas, delitos de crímenes de lesa humanidad. Sí, entiendo, pero ¿va a consistir la reparación en qué va a consistir? Por ejemplo? La única reparación posible es una reparación pecuniaria que tenga que ver con desembolsos mensuales por un X número de años. Por ejemplo, qué sé yo, supongamos que estoy inventando algo. Brasil es condenado a pagarnos $100 millones mensuales por 50 años. $100 millones que serían destinados y blindados para la educación en el Paraguay. Porque la guerra de la Triple Alianza nos hizo retroceder siglos en nuestro avance como nación. Sí, es justo y necesario que invertamos dinero en nuestra educación para ponernos a la par de nuestros vecinos. Sí, tenés razón, por ese lado tenés toda la razón. Pero qué pena que los gobiernos hasta el presente no hayan recapacitado y no hayan, digamos, movilizado este tipo de acciones antes ya, porque... Y ahora, en todo caso, se le da el mazazo final, de vuelta, ¿verdad? El campanazo último como advertencia, diríamos. Se adormiló la gente antes, sí, o estaba en otra cosa. Bueno, vos estuviste, Luis Felipe Villamayor. ¿Cuántos años vos tenés? Yo acabo de cumplir 60 años. Un pendex. Decime, ¿y estuviste? La edad, pues, es relativa, ¿verdad? No, pero un pendex. Y estuviste 14 años en Estados Unidos. ¿Y vos te fuiste para qué a Estados Unidos? Yo me fui inicialmente de curioso. Cuando llegué allí. Como todos, la mayoría. De turista prácticamente. Cuando llegué allá vi la cantidad de oportunidades que habían. Vi un país extremadamente desarrollado. Vi y experimenté la ciencia de lo posible. Así. Claro, porque yo vi gente igual que nosotros, en algunos casos menos entusiastas y menos trabajadores, que habían construido urbes, ciudades que funcionaban perfectamente. Calles perfectamente limpias, ordenadas, las casas ordenadas. Bueno, ya sabemos. Sí, la policía que acude inmediatamente. Un pequeño accidente, viene policía, bombero, ambulancia. Nadie te pregunta si tenés o no seguro, te lleva al mejor hospital y te cura. Después te viene una factura tremenda también, pero la vi en primer lugar. Y todo ese tipo de cosas a mí me sorprendió mucho y dije, ¿por qué no en el Paraguay? Si somos igual, tenemos menos problemas que ellos. Aquí no hay problemas raciales tremendos como en los mucho Estados menor Unidos. Población y mucho menor población, una población homogénea, sana. No tenemos desastres naturales. Entonces yo siempre me pregunté, ¿por qué no aquí en el Paraguay? Bueno, interesante. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, recordando aquellos años 14, ¿y en qué parte de Estados Unidos te afincaste? ¿En qué parte? Yo estuve en el área metropolitana de Washington, en el estado de Maryland. Zona, sí, Rockville, Maryland, Bethesda, Silver Spring, Gaithersburg, toda esa zona, ¿verdad?, de Maryland. Y por supuesto está todo así. And como your English is perfect, yeah? Well, I do my best. No, your English is perfect, yeah? Thank you. Trato, mira, 14 años yo, desde que me despertaba hasta que me acostaba, hablaba inglés y soñaba en inglés, ¿verdad? Entonces, es una... ¿O vos buscaste la comunidad paraguaya ya? Y no había tal. Era muy pequeña. Sí. Ahora, imagínate cómo cambiaron los tiempos. Yo recuerdo que cuando yo vivía ahí, Bruno, era difícil encontrar a alguien que hablase español. Vos encontrabas a alguien que hablaba español, le hacía fiesta. Generalmente era un puertorriqueño, salvadoreño. Ahora es difícil encontrar gente que hable en inglés. Exacto. Todo el mundo habla en español. Increíble. Y bueno, hay 80 millones
de hispanoparlantes más o menos en Estados Unidos, dentro de una población de 330 millones. Sí, imagínate un poco. Hagan un poco el cálculo, 330 millones de almas, menos 80 millones, bueno, esa es la real población anglosajona, Y diríamos. después de México, los Estados Unidos es el principal país hispanoparlante en el mundo. Sí, así. Después ya le pasó a España. Así mismo. Bueno, ¿y hoy qué está pasando en Estados Unidos? Porque acá dice en los medios, en todas partes, los republicanos podrían recuperar hoy el Congreso de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto si el gobierno de los Estados Unidos hoy es demócrata, está manejado por los demócratas y el Congreso también? ¿Y cómo los republicanos podrían, según esta información, recuperar el Congreso de los Estados Unidos? ¿A qué se debe? A ver. En primer lugar, porque más allá de los resultados electorales por los cuales Joe Biden sube como presidente, en los Estados Unidos sigue habiendo una absoluta mayoría conservadora. Conservadora. Absolutamente. Después, Si contamos voto por voto, sí. hoy y en el día de las elecciones también, en mi modesta opinión, Donald Trump siempre tuvo mayoría. Por esas cosas extrañas electorales es que ganó Joe Biden y el resultado ha sido no muy bueno para los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es ese asalto al Congreso. Eso no se tuvo que haber dado. No se tuvo que haber dado, pero muchas veces... Eso empañó la cosa. Empañó la cuestión realmente, pero ¿verdad? De que hubo un fraude electoral, mira que yo tengo hijos grandes ya que están allá, muchos amigos, sí. ¿Cuántos años tienen? Mi hijo mayor tiene 27 años, y está en los Estados Unidos. Y mira, y él es un chico que no es muy... politically oriented, ¿cómo se dice? Sí, no está orientado hacia la política. Él es parte del mainstream. Y él me dice, papá, me dice aquí. Término medio, yo no ¿qué conozco dice? yo no conozco a quién le apoya a Biden. Dice, aquí son todos de Trump. Sí. Entonces... ¿En qué parte está? ¿En qué estado él está? En Maryland. Ah, Maryland. Sí, Ahí en Maryland. Ya se recibió la Universidad del Estado de Maryland, así como yo. Y también es funcionario, está empleado en una empresa que se llama Morgan Stanley, que es la empresa más grande de brokerage de los Estados, del mundo prácticamente. Sí. Bueno, qué increíble. Bueno, pero entonces, ¿y qué pasa si los republicanos se apoderan o recuperan el Congreso? ¿Qué va a pasar? Y va a haber otra vez un movimiento del péndulo hacia políticas más conservadoras en los Estados Unidos. Le gusta o no a Biden y a los demócratas. Y en muchos aspectos también, si esto tiene un efecto en las políticas económicas, va a ser positivo para el mundo. Porque ahí tenemos las políticas de Joe Biden están llevando a los Estados Unidos a una inflación sin precedentes que nos chicotea a todos. Sí, tienen efecto en todos lados, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, bueno, comenzaron las elecciones de medio término en Estados Unidos. La Casa Blanca adelantó que el conteo de votos de las elecciones en Estados Unidos podría llevar días. Joe Biden pidió a los estadounidenses defender la democracia en las elecciones de medio término. ¿Qué quiere decir esto? Defender la democracia. O sea que él considera que Trump no es demócrata. Esos son parte de los discursos políticos y es curioso viniendo de él que dentro de mi modesta apreciación es el autor de una de las violaciones electorales más grandes de la historia de los Estados Unidos. Él tampoco respetó la democracia. Sí, absolutamente. Sí. Y en medio de las versiones sobre su candidatura presidencial, Donald Trump prometió un gran anuncio, entre comillas, para la próxima semana. ¿En qué consistirá ese gran anuncio de Donald Trump? Bueno, él se va a postular otra vez a presidente de la República. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y va a arrasar. ¿Te parece? A mí me parece que va a arrasar. ¿Por qué va a arrasar? Porque como decía Bill Clinton... ¿Cómo estás viendo vos este gobierno actual de Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo? Endeble en todos los aspectos. Endeble, muy débil. ¿Por qué muy débil? Acordate, mi querido Bruno, que los Estados Unidos, aún con toda la migración que hubo, sigue siendo un país extremadamente conservador, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos. Inclusive es un país profundamente cristiano, ¿verdad? Imagínate que la mayor concentración de iglesias cristianas está en los Estados Unidos, ¿verdad? Protestantes llamándolo así, y también católicas, ¿verdad? Y todas estas nuevas políticas de Biden
colisiona de frente con el conservadurismo norteamericano. Y también hay que decir a favor del pueblo norteamericano, que es muy democrático, muy demócrata, porque el americano es ético. Él obedece las reglas, obedece a las leyes. Gracias a eso que no hubo una revolución, que esa cuestión del cabildo hubiese sido un juego de niños comparado a lo que podría haber sucedido. Sí, sí. Pero entonces la tendencia norteamericana es volver a eso. Y las políticas de Trump... El ataque al Capitolio. Claro. Las políticas de Trump causaron un resurgimiento de, como él mismo decía, Make America Great Again, ¿verdad? Sí. Ahora cuando le dijo a todos los extranjeros, decían, van a estar su fábrica en el extranjero. Bueno, les voy a meter impuestos el doble. Entonces se volvieron todas las empresas dentro del territorio norteamericano y causó un fortalecimiento de la economía norteamericana. Y bien, ¿qué decía Bill Clinton? Decía, it's the economy stupid, decía, ¿verdad? La economía es estúpida. Claro, en eso tenés que concentrarte. Si vos no te concentras en la economía, vas a fracasar. Y Trump se concentró en la economía, tuvo resultados positivos en todos los aspectos y ahora eso se está retrocediendo. Entonces, la gente, antes de votar en los Estados Unidos, primero toca el bolsillo. Se toca el bolsillo. Claro. Y yo pienso que por eso él, si se llega a lanzar, o alguien de su temperamento va a arrasar las elecciones. Bueno, decime, y entonces, ¿y esta vicepresidenta actual, Kamala, qué te parece a vos? A mí me parece que es como los tres monitos, ¿eh? Los tres monitos. Claro, no ve, no habla, no escucha. No ve, no escucha, no habla. Ah, sí. No hay mucha esperanza por ahí. No hay mucha esperanza. Lo que tenemos es que, para mi modesta... Pero muchos pensaban que ella iba a ser la primera mujer presidente de Estados Unidos. No les veo con ese corte. No les veo con ese corte, absolutamente. En estos tiempos de crisis necesitamos a alguien muy fuerte, de carácter. En los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, necesita a alguien que se plante. Y vos decís que gente como, o sea, líderes del mundo y comunistas, muchos de ellos, el caso de Xi Jinping y de Kim Jong-un, ellos, si es que lidera nuevamente en algún momento Donald Trump, los va a tener cortos a esos señores o no. ¿Cómo y él lo supo manejar muy bien, ¿eh? Lo supo manejar muy bien. Loquillo ahí de Corea del Norte, cuando encontró otro más loco que él, ese se tranquilizó, ¿eh? Se tranquilizó. ¿Por qué decir que encontró otro más loco que él? ¿Por qué? Porque el otro dijo te iba a tirar bomba, el otro te dijo te iba a tirar 100 más. Y cuando el tipo se tranquiliza y dice, bueno, vamos a un encuentro, todo se volvió mansito el coreano. Se encuentran ahí en la línea divisoria, como recordarás. Sí. Y Kim le dice, bueno, vos tenés que darme un acto de buena voluntad, cruzar la línea. Trump le dice cruza la línea y vuelve atrás. Le dice, ahora vos, le dice. Y el coreano dudó, pero le hizo cruzar la línea. Histórico. Le hizo cruzar. Claro, eso es un gesto que nadie creyó posible. Qué bárbaro. Bueno, y vamos a entrar al terreno tuyo acá, la política, y cómo estamos nosotros en cuestiones políticas. ¿Cómo ve nuestra política hoy y nuestros políticos? A ver, Luis Felipe Villamayor, porque da gusto conversar contigo. Gracias. Y no, vos decís las cosas por su nombre. ¿Cómo está nuestra política y nuestros políticos? A ver. Mira, en líneas genéricas. Sí, mira, lamento informarte, mi querido Bruno y audiencia, pero no te traigo buenas noticias. En mi modesto análisis, ya no tenemos democracia en el Paraguay, tenemos una corruptocracia sin distinción de colores. Sí. Mira, donde mirás y donde tocas, hay gente que exclusivamente se lanzó al campo político con intenciones de hacerse de plata. Solamente eso. Ve la política como un negocio, el negocio político. Invertí grandes sumas que cuando estés en el cargo vas a encontrar maneras de sacar dividendos. Y bueno, vas a duplicar o triplicar. Claro, hay pocas excepciones. Mira que a mí me falta tiempo para denunciar todos los hechos documentados de corrupción que hay. Valga decir uno solo que hace poco en otro programa también publiqué con pruebas, porque me gusta hablar con pruebas, especialmente en un ambiente donde no le caigo simpático a los corruptos.
Pero imagínate que en una sola compra, Denis Lichis sobrefactura 25.000 millones de guaraníes. Pudiendo en una sola compra. En una sola compra. Hoy no traje el material, te voy a enviar cuando quieras. Está publicado por todas las redes. En lugar de pagar $363 el metro cúbico por el combustible amarillo, el RON 91, pagó $1.100. Así ya. Así, ese tipo de grotesca sobrefacturación. ¿Y esa plata va a quiénes? Esa plata se reparte entre él, la corona, ¿verdad? Los famosos aportes intergubernamentales que Petropar no debería tener. Porque Petropar es una institución, el emblema nuestro, tuyo y mío, de todos nosotros los paraguayos, así como Copetrol y Ericsson de sus respectivos dueños. Petropar es del Estado paraguayo. Sí. Y su única función es mantener el precio de los combustibles bajos vía competencia directa. Entonces no está dentro de las funciones de Petropar el generar un lucro que ellos admiten que tienen, porque envían el aporte intergubernamental de 10 a 12 mil millones mensuales al gobierno central para que ellos hagan vito o paguen campañas políticas o quién sabe qué con eso. Entonces, en lugar de enviar ese lucro disfrazado, tendrían que bajar los precios de los combustibles. El fin de semana los emblemas privados volvieron a subir el combustible. Claro, ¿por qué? Porque el dispositivo que debe regular los precios de los combustibles en el Paraguay cayó rehén de la corrupción y de los mismos emblemas privados. ¿Cómo puede ser que Petropar, que no tiene fines de lucro, esté más caro que aquellos sí deben agregar por lo menos un 10-15% de lucro a sus naftas? ¿Cómo puede ser eso? Yo te voy a comentar por qué. Sí, ¿por qué? Porque el dueño está ausente. El dueño somos nosotros. Y los representantes de los dueños del Congreso Nacional son también los tres monitos. No escuchan, no ven, no hablan. Por eso, en resumidas cuentas, yo quiero llegar al Congreso Nacional. Porque yo le voy a apabullar a esta gente con buenos controles. Y le voy a desnudar si siguen haciendo este tipo de barbaridad, que amerita que la mitad de ellos sean despedidos y la otra mitad vayan todos a la cárcel. Bueno, no va a ser tu primera incursión en el Congreso, ¿verdad? No, ya estuve desde el 1998 al 2003. 5 años fui diputado. Me parece que honré el cargo. Leyes en las cuales he trabajado son leyes hasta hoy, como el boleto estudiantil, las zonas de seguridad fronteriza, los límites a los cobros por servicio de telefonía celular, límites a las tasas de interés vinculadas a tarjetas de créditos y muchos otros proyectos de ley, hoy leyes de la República, que hoy mismo están beneficiando a todos nosotros. ¿Y qué encararías vos a partir de tu nueva diputación, digamos, desde el curul ese que te van a reservar seguramente a partir del año entrante? ¿Qué abrigarías esperanzas para hacer qué cosas? ¿Te vas a poner énfasis en qué ítems, digamos, en qué proyectos? Mi propuesta es bien simple, una sola: lucha frontal contra la corrupción. Muy difícil. En el Paraguay, mi querido Bruno, no hace falta hacer una sola ley más. Claro. Es más, tenemos que derogar una partida que no sirve para nada. Están todas sus propuestas. Claro. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley. Y lamentablemente el órgano jurisdiccional encargado de hacer cumplir las leyes también cayó rehén del poder político, que es el poder judicial. Sí, así mismo. Claro que sí. Entonces, el poder judicial, en lugar de hacer cumplir las leyes como está en el enjuague con los políticos, se dedica a ser cómplice de los latrocinios y los atropellos. Ayer nomás estuve en un juzgado de paz donde tuve un incidente bastante desagradable con algunos funcionarios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y simplemente no me querían mostrar mi expediente. Algo que es mi derecho como parte. Con los viejos cuentos de no, que está en despacho, parece que cuando se habla de que está en despacho, parece que cayó en una suerte de bodega de la cual ya no se puede sacar. Y está en despacho significa estar sobre el escritorio del juez o la jueza. Lo único que tiene que hacer el actuario, secretario, permiso, y mostrarle su expediente a la parte, te muestra, y no me quisieron mostrar. Tuve que hacer un escándalo para que me muestren mi expediente. ¿Por qué? Evidentemente porque ocultan algo y porque el modus operandi de muchos juzgados es no mostrar los expedientes de manera que se puedan hacer las trapisondas, y cuando te muestran ya es muy tarde. Así mismo. Y vos no podés alegar, no, su señoría, disculpe, pero el funcionario no me quiso mostrar y no supe lo que estaba pasando. ¿Eso es lo que te dice el juez?
usted no puede alegar en su defensa su propia torpeza. Claro, lógico. Entonces, así nos cocinan, mi querido Bruno. Entonces, a lo que quiero nomás llegar es que lo que tenemos que mejorar... ¿Cómo actuaste vos ayer? ¿Cómo actuaste? Y está un video ahí que, en fin, hasta es un poco triste, ¿verdad? Pero tuve que levantar la voz, tuve que filmarle, tuve que pedirle su nombre, que no me quiso contar su nombre el funcionario, ¿verdad? Y exigí que se constituya el actuario y la jueza. Y la abogada que estaba conmigo, ahí sí, finalmente... pudo ingresar al despacho, sacar el expediente y pudimos ver. Pero te pregunto, Bruno, ¿será que tenemos que llegar hasta ese punto para algo que es nuestro derecho, hermano? Por supuesto que no. Amablemente tendríamos que pedir nuestro expediente y nos tendrían que dar, si no hay nada que ocultar. Claro. Pero lo que me llamó la atención es que ahí afuera estaba un vehículo Toyota Fortuner de $60,000 y cuando pregunté me dicen que es de la jueza. Te pregunto yo hoy día tengo un ingreso superior al de un senador. Sí. No me quejo. Pero no puedo comprar una Fortune que sale $60,000. ¿Cómo hace un juez, una jueza que gana 18 millones de guaraníes mensuales? Bueno, y vos te dedicas a cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Sí, yo tengo una empresa de tecnología. ¿Cómo se llama tu empresa? Tecnologías Aplicadas Sociedad Anónima. ¿Y consiste en qué esa? Nosotros proveemos una serie de soluciones que tienen que ver con el manejo de la información. También tenemos un servicio de mensajería masiva, que es posiblemente el número 1 del Paraguay, porque no solamente enviamos mensajes masivos, pero también les permitimos a nuestros usuarios ver las respuestas. Porque empresas que envían mensajes masivos hay a patadas. Inclusive Tigo y Personal tienen sistemas muy buenos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero raras veces puedes ver las respuestas. ¿Cómo se llama la empresa tuya, digamos? El servicio en sí se llama, el nombre de fantasía es Mensaje Express. Mensaje Express. Y ahora también estamos lanzando al mercado por primera vez mensajería masiva a través de WhatsApp. Así, che. Sí, porque eso era muy difícil hacer hasta hace poco, porque a WhatsApp no le gusta ese tipo de mensajería masiva. Pero hemos conseguido con mucho esfuerzo lo que se llama un Facebook Business ID, que te permite hacer eso con ciertas limitaciones, ¿verdad? Y de las 24 horas del día, ¿cuántas horas vos dedicás a tus negocios privados, digamos, a tus empresas privadas? Por lo menos 8 horas, mi querido Bruno, porque en el Paraguay, contrario a la creencia popular, nada sucede en 24 horas y no te haces millonario así nomás, con golpecitos aquí y allá. Sí, en el Paraguay se puede prosperar y se prospera sin mucho esfuerzo, pero siendo un poquito disciplinado y persistente. Así nomás. Y esa es la verdad de la milanesa. Bueno, Luis Felipe Villamayor y Únase. ¿Cómo está el Únase? A ver, ¿cómo está el Únase? Todas esas instalaciones hermosas del Únase están otra vez están funcionando, cobrando vida. Absolutamente. Imagínate que el Únase nomás peca de ser muy discreto, pero en las últimas elecciones municipales logró situar a 24 concejales municipales en todo el país y a 2 intendentes. Tuvimos 46,000 votos, ¿verdad? Por supuesto, ya bastante menos que los 320,000 votos que en su momento tuvo el UNACE cuando el general Lino Oviedo vivía. Pero yo pienso que en estas elecciones vamos a hacer un papel muy interesante. El senador Jorge Oviedo Mato se vuelve a lanzar, ¿verdad? Él fue reelecto en la última oportunidad. Sí. Le forzaron a renunciar por una cuestión bastante injusta, pero yo pienso que vamos a hacer un buen papel. Tenés que traerlo acá, a Jorge Oviedo Mato. Sí. Yo le mencioné en cierta oportunidad que iba a venir al programa y me dijo, claro, que sí, Bruno Masi es mi amigo, tiene mi amistad, mi respeto y admiración, me dijo. Tiene que venir él para hablar de su senaduría, ¿verdad? Claro que sí. Hace rato que yo no hablo con él. Y él es el líder natural del UNACE. Él es el líder natural ahora mismo del partido UNACE. Ah, sí, che. Realmente. Él es y por su esfuerzo el UNACE sigue, ¿verdad? Si no estaba él, no sé qué hubiese pasado. Posiblemente ya realmente hubiese sido estrictamente un cascarón. Pero él mantiene con mucho esfuerzo, porque no es fácil mantener una estructura, especialmente en gente, porque acordate que el UNACE así deslucido como está hoy día, tiene por lo menos 10 veces más afiliados que el partido que le sigue
y que tiene hoy representantes en el Congreso Nacional. Pachequería, ¿cuántos afiliados tiene? No sé. Hagamos, ¿cuántos afiliados tiene? Encuentro Nacional, ¿cuántos afiliados tiene? El partido UNAC tiene hasta hoy por lo menos 160,000 afiliados que siguen activamente afiliados al partido UNAC. Es gran fuerza, es una fuerza muy grande. Absolutamente. Bueno, y decime, ¿qué vos pensás, hipotéticamente que seas ya integre la Cámara Baja, de vuelta, ¿qué hay que hacer para que Paraguay empiece otra vez a ser aceitado, en el mejor de los sentidos, las maquinarias del progreso? Hablo en ese aspecto, ¿verdad? No aceitado, que se entienda mal lo que estoy diciendo. Para mover la maquinaria industrial, desarrollista de Paraguay, ¿por dónde comenzaría? Y la transformación también, porque muchos dicen hay que ajustarse el cinto, hay mucha gente en los puestos públicos, y otros dicen no hay que tocar a nadie. Así que estamos ideológicamente otra vez en foja cero, no sabemos si tocar o no tocar, en fin. Y cómo arreglar la situación, porque eso significa mucha cantidad de plata en sueldo, en esto, en lo otro, y el horno no está para bollos. ¿Y cómo se haría para una transformación del país hacia eso que dije antes, hacia el desarrollo, la organización, qué sé yo, un formateo, digamos, para hacer mejor las cosas? Mira, Bruno, la respuesta a tu pregunta es bastante sencilla. Tenemos que desterrar de la dirigencia política paraguaya la subcultura de la codicia ilimitada y que la carrera política sea exclusivamente con el fin de enriquecimiento, muchas veces mayormente ilícito. ¿Y por qué te digo eso? Porque en el Paraguay tenemos todos los mecanismos para generar riqueza, para generar trabajo, para que la educación sea mejor, para que la salud sea abundante. Pero el gran escollo es que la clase dirigente está averiada. ¿Cómo vas a solucionar eso? Mira que el cuarto paradigma social es algo que me costó mucho aprender en los Estados Unidos. Recuerdo que en un verano quise agarrar una clase fácil así para ganar 3 créditos y zafar en el verano y cometí el grave error de tomar una clase de sociología. Terriblemente difícil era. La sociología es compleja, pero una cosa que me acuerdo es que se hablaba del cuarto paradigma social, que es uno de los defectos de la democracia. ¿Cuál es? Que los que llegan a los cargos, los líderes políticos, en lugar de dedicarse a ejercer el cargo, se dedican a buscar maneras de permanecer en el cargo. Entonces, de las 8 horas que deberían dedicar a ser intendente, gobernador, presidente o lo que fuere, ellos 7 horas y media al día están craneando cómo joder al adversario político para atornillarse en el cargo. Y mientras el Paraguay sigue a la deriva. Mira que el Paraguay está lleno de soluciones. El problema es para poner en práctica esas soluciones. Y si tenés un grupo de gente que simplemente no tiene esa voluntad, entonces no va a resultar. Y bueno, pero ¿y cómo vos harías para que eso resulte? ¿Y con quiénes harías? ¿A quiénes, digamos, invitarías a ese mismo... ese mismo recorrido para justamente cambiar este tren de cosas? ¿Cómo se lograría eso? Y hay una luz de esperanza, mi querido Bruno. Bueno, siempre desde el momento que tenemos un sistema electoral que es un poquito mejor que el anterior. Hoy tenemos el voto preferencial. Hoy ya no tenés que elegirle a todos los bandidos junto con los buenos. Hoy la gente puede ir y decir, yo voto por tal lista, pero por tal opción. Ese es mi candidato. Hay mucha gente que va a quedar fuera. Muchos de los bandidos, de los malandros van a quedar afuera. Y hay muchos luego que ya están dudando inclusive en lanzarse. Ese es un paso adelante porque todo pasa por el recurso humano. Si vos tenés gente ahí adentro metido, así como ya te dije, que es absolutamente inmoral, el resultado no puede ser bueno. Claramente dice la palabra de Dios, que aquel que planta corrupción no va a cosechar excelencia. Entonces tenés que plantar excelencia para que salga excelencia. Entonces yo estoy seguro que en este nuevo congreso que vamos a tener, el porcentaje de gente que va a ser realmente patriota y que va a querer hacer las cosas bien va a ser mucho mayor
que la anterior. Yo no voy a estar solo allí luchando contra la corrupción. Va a ser superior entonces. Yo pienso que interpartido va a haber mucha gente que realmente va a querer hacer las cosas bien. Y si se puede, que sería un lujo absoluto, gente con una conciencia cristiana. Porque el que no le teme ni siquiera a Dios, menos le va a temer al pueblo. Qué bueno. Bueno, Luis Felipe Villamayor, a ver, tenés una cámara ahí. ¿Qué le dirías a tu electorado, a la gente de Paraguay, a la gente del UNACE, a la gente que vos querrías que te acompañe a partir de ahora hasta el 18 y hasta abril, ¿verdad? ¿Es así? 18 de diciembre las internas en abril las elecciones. No recuerdo si era el 20 o... No, me parece el último día de abril. El último día de abril. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué le decís ahora? Yo le diría que estamos en un momento histórico en el cual de una vez por todas tenemos que ser o parte de la solución o parte del problema. Ya no podemos tener esa duplicidad de moral de decir, allá rata ante subirla 100.000, pero los mismos tañas a botapona. Le cagaron 100.000 o un 200, un 300.000 guaraníes. Es parte de la corrupción. Claro. Y tiene que coserse la boca. Nunca más entrar en ninguna red social ni quejarse de nada. Porque yo les cuento una cosa a la gente que me escucha. Al final, Oscar González Dar era mi colega diputado. Y en cierta oportunidad cuento una anécdota cortita. Que entró una persona que le quiso ver y él no le recibió. Y yo cuando le pregunté por qué no le recibió, yo le dije, yo ya le pagué toda, eso es lo que tenía que pagarle, que desaparezca de aquí. Y pensé que era duro, pero tenía razón. El que cobró ya no puede reclamar. Vámonos de una vez por todas a elegir a los mejores, aquellos en los cuales tenemos una esperanza de que van a conducir su función de una manera medianamente serena y honesta. Si no, el derrotero está claro. Vamos a ser cada vez más pobres, más ignorantes, vamos a tener más problemas de salud y más problemas de educación. No le digo lo que voten por mí, pero voten por aquellos que tienen una conciencia cristiana, que sería el lujo, o que por lo menos hayan mostrado en su vida que tienen un cierto grado de honestidad. Muy bien, Luis Felipe Villamayor, lista 7. Lista 7, partido 1C. Partido 1C. ¿Y después? ¿Y la opción? Opción 4. Pero yo a la gente no le dio mi opción. Porque mi cara es bastante conocida. Claro. Que busque mi cara, nomás la primera línea voy a estar en el medio mismo. Luis Felipe Villamayor. Luis Felipe Villamayor, lista 7, 1C. Bueno, te agradecemos mucho. Tenés mucha fuerza, Luis. Te agradezco, Bruno. Gracias por el espacio y cuando quieras, a las órdenes. Tenés mucha fuerza y bueno, esperemos que también rápidamente, antes... ¿Cómo es la visión tuya respecto a lo que va a pasar en Brasil ahora con Lula a partir del 1 de enero en su tercer periodo presidencial? ¿Qué va a pasar en Brasil? Mira, en Brasil el futuro es incierto. Yo pienso que Lula ya no va a robar tanto como robó antes. Porque, sí, mira, los robos perpetrados en el Brasil son los más grandes en el siglo XX y el anterior, el 21 y el 20. Ah, ¿vos decís que robó algo? Pero descomunales los robos. Yo tengo un hermano que vive hace 35 años en el Brasil. Ahora está seriamente considerando volver al Paraguay, a pesar de que es de buen vivir. Es médico, presidente de la Unimed de Foz de Iguazú. Sí, y te lo voy a decir en términos coloquiales. Lula y su equipo, Omondá y Puja y Popejicuay. Así, che. Desvalijaron el Brasil. Ojalá que en esta oportunidad no roben tanto. Pero acuérdate una cosa. El juicio de Lula no terminó todavía. Él no fue declarado inocente. Solamente por un tecnicismo declararon que el tribunal que lo había juzgado era incompetente. Él va a volver a ser juzgado. Vamos a ver cómo termina eso. ¿Vos sos abogado? Sí, señor. ¿Y vos decís que no terminó todavía eso? Absolutamente, no terminó. Él no fue como él dice, fue inocentado. No fue inocentado. Por un tecnicismo, la Corte Suprema decidió que el tribunal no era competente para ese caso. Le van a tener que llevar a otro tribunal y va a comenzar otra vez el proceso. ¿Y ahí quiénes pueden influenciar? Y podría ser Lula, el primer presidente del Brasil, que estando en el cargo sea objeto de una condena bastante larga, que merece. ¿Te parece? Absolutamente. Bueno, Luis Felipe Villamayor, lista 7 por una diputación y una se está detrás de Luis Felipe. Muchísimas gracias.